Saludos hermanos, entramos entonces al curso Raíces Pastoral Juvenil. En este momento vamos a tener la primera lección del curso. Este curso Raíces es un curso que no es de mi autoría. Realmente está basado en un material que produjeron unos hermanos. Fue un grupo de hermanos que se reunió. Al inicio dictaron estas conferencias en algo que se llamaba el Congreso Raíces. El primer Congreso Raíces fue en el 2000. Se hizo simultáneamente ese año. No simultáneo, sino primero en un lugar y luego en otro. Se hizo en Costa Rica y se hizo en Ecuador en ese año, en el 2000. Luego se repitió el Congreso por varios años en diferentes países. De hecho, yo fui uno de los participantes del Congreso Raíces en el año 2000 y estuve compartiendo con los autores. Los autores del material son el hermano Félix Ortiz, que es de España, la hermana Annette Gulick, que es de México, Estados Unidos, Argentina. Ha estado en varios lugares porque es misionera. Luego está el hermano Gerardo Munielo, creo que se llama, de Argentina. Y bueno, entre varios colaboradores más pequeños, ¿verdad? Del curso estuvo Tim Gulick, eh, Jorge Zúñiga, bueno, y una serie de personas que ayudaron a que se concretara este curso. El curso originalmente, bueno, tenía un material en PDF, que de hecho tenemos acceso a ese material. Se les puede dar acceso al material, es parte del, bueno, todos los que están llevando el curso tienen acceso a ese material. Entonces, sin más que agregar, vamos a entrar ya a lo que es la lección 1, que se llama ¿Cómo son los jóvenes con los que trabajamos? Ese es el título de la lección 1. ¿Cómo son los jóvenes con los que trabajamos? Vamos a estar buscando que el líder tenga una mejor comprensión de las realidades que enfrentan los jóvenes y adolescentes en la iglesia. O sea, que en general que tenga una mejor comprensión de la situación de los jóvenes que se dan en sus iglesias. Básicamente vamos a hacer un análisis de las diversas realidades que enfrentan. Ahora vamos a hacer un paréntesis. Es totalmente cierto que algunos aspectos que vamos a mencionar en el curso cambian de país a país, pero creemos que existen ciertos rasgos generales que son comunes a la juventud evangélica en todos los países de habla hispana. Entonces, las impresiones que son reflejadas son el resultado de haber ministrado en varios países latinoamericanos los diversos autores que visitaron muchos países, ministraron en muchos países, entrevistaron a muchas personas. Ahora vamos a hacer entonces un análisis de esa realidad descrita en diferentes puntos. Lo primero que vamos a ver es que hay una tensión entre la iglesia y el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Los jóvenes de nuestras iglesias viven en dos esferas totalmente diferentes y cada vez más radicalmente opuestas y en constante conflicto. El mundo, es decir, la sociedad, y la iglesia. Entonces, dentro de la iglesia y tal vez en la familia, la juventud está expuesta a toda una serie de valores, ¿verdad? Entonces, tanto en la iglesia como en la familia reciben una cosmovisión cristiana, una cosmovisión judío-cristiana, pero que estos valores son propios de la comunidad cristiana y la cultura cristiana, son abiertamente cuestionados o de plano son rechazados por la sociedad en que vivimos. Los valores contrastantes de la sociedad en la que vive son transmitidos por sus amigos, el sistema educativo o la escuela y los omnipresentes medios de comunicación. O sea, son diferentes los valores que están aprendiendo nuestros jóvenes en sus familias e iglesias,
especialmente si viven en una familia cristiana, y los valores que están aprendiendo de la sociedad por medio de amigos, escuela, medios de comunicación. Entonces, muchas veces la iglesia se pone a la defensiva y rechaza todo lo que tiene la sociedad, sea bueno o malo. Y muchas veces la iglesia no hace una verdadera reflexión teológica. No es lo que debiera pasar, pero es lo que desgraciadamente muchas veces pasa. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, los jóvenes consecuentemente se encuentran ante una presión creciente y difícil de resistir de parte de la sociedad y una debilidad de parte de la iglesia para poder dar respuesta a sus interrogantes, crisis y expectativas. Así que, sencillamente, con este contexto es fácil entrar en crisis. Esta realidad produce que los muchachos y muchachas de nuestras iglesias les cueste, ¿verdad?, formar su propia personalidad en medio de este enfrentamiento, lo que produce que muchas veces los jóvenes abandonen la iglesia y otros sencillamente sean arrastrados por la cultura del mundo y no abandonen la iglesia. Y poco a poco su cosmovisión es menos y menos bíblica. Esta crisis aumenta precisamente por la adolescencia. Ya, porque la adolescencia hace que los jóvenes tengan nuevas capacidades reflexivas y que estén más conscientes de las contradicciones que tienen a su alrededor. Es ya común que los jóvenes digan que la iglesia está llena de hipócritas, porque los valores que decimos creer no concuerdan con lo que vivimos. O sea, esta es una de las críticas que más hacen los adolescentes y jóvenes en nuestras iglesias. Es evidente que hemos de entender que los adolescentes y muchos jóvenes tienden a visualizar la realidad en términos de blanco o negro, sin ningún gama de matices, y que por tanto su apreciación no necesariamente ha de ser del todo exacta. Pero también es cierto que no hemos de cerrar nuestros oídos a sus críticas y opiniones. Realmente la iglesia y las familias cristianas hemos de llevar a cabo una seria autocrítica, o sea, tenemos que ser autocríticos para discernir en qué modo el cristianismo que vivimos plantea contradicciones que no les ayudan a desarrollar su fe a los jóvenes, o ni siquiera a continuar su fe. O sea, no podemos sencillamente cerrar los ojos y más bien tenemos que esforzarnos para que la hipocresía no sea una excusa para apartarse del Señor. Ahora, una segunda característica que hay en el mundo, ¿verdad?, en la situación o la realidad en que viven los jóvenes, es que tienen modelos de referencia débiles. En el periodo de la adolescencia y la juventud se lleva a cabo la tarea vital de la formación de la identidad. O sea, eso es parte de lo que se hace hoy en día en la adolescencia, en esa etapa de vida. Formar una identidad personal. Como parte de este proceso normal, necesario y saludable, el adolescente ya no quiere ser identificado con referencia a su familia. O sea, hay un distanciamiento normal de los padres para encontrarse a sí mismo. Pero eso no significa que no necesita adultos. Siempre necesita adultos. Entonces, va a seguir buscando marcos o modelos de referencia para confrontar, contrastar e imitar para formar su propia nueva identidad. Entonces, en esta época que los jóvenes cuestionan su fe, es esa época, más bien, es en esta época en que los jóvenes muchas veces, no vamos a decir que siempre, es en esta época que los jóvenes muchas veces cuestionan la fe y los valores de sus padres. No siempre lo van a hacer, o sea, no es una norma general que los jóvenes
vayan a cuestionar la fe y los valores, sino que vamos a decir que muchos jóvenes en muchas ocasiones cuestionan la fe y valores de sus padres, piensan si realmente quieren que esos sean sus mismos valores y que sean parte de su identidad. Es parte del proceso para madurar. O sea, no puedes madurar en la fe sin pasar por este proceso de crítica y evaluación. Hasta cierto punto es saludable. Suele pasar en muchas iglesias que cuando los jóvenes se vuelven en su búsqueda, ¿verdad?, tan solo encuentran contradicciones y marcos de referencia poco atractivos para ser imitados. Esto nos plantea un doble desafío. Hay que desarrollar buenos modelos en los líderes de jóvenes que tengan una verdadera cosmovisión cristiana. O sea, si los jóvenes van a buscar modelos, esos modelos lo mejor es que los encuentren en sus líderes, en aquellos que trabajan con ellos, en sus pastores de jóvenes, en sus líderes de jóvenes. Por eso necesitamos líderes de jóvenes que tengan una verdadera cosmovisión cristiana. Vamos a leer el texto que está ahí. Voy a ponerlo en la diapositiva. Me voy a devolver. Primera de Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Necesitamos modelos. Los jóvenes necesitan modelos. Un tercer punto. ¿Verdad?, de la realidad en que viven los jóvenes es que hay una deficiencia en la educación familiar. ¿Sí? Un tercer punto de la situación en que viven los jóvenes es que hay una deficiencia en la situación familiar. Desde la perspectiva bíblica, los padres tienen la primera responsabilidad en la educación de sus hijos. Pero cada vez más padres se desentienden de la educación espiritual de sus hijos y la ceden a la iglesia. O sea, eso es algo que está pasando, hermanos. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Es algo que pasa. O sea, cada vez los padres se desentienden más de la responsabilidad de educar espiritualmente a sus hijos. Gloria a Dios por los padres que sí educan espiritualmente a sus hijos, pero muchos simplemente lo delegan a la iglesia. Entonces, esto significa que cada vez nos encontramos con más jóvenes que carecen de una formación cristiana en el hogar. Vamos a leer un texto recordando la responsabilidad de los padres. Deuteronomio 6 al 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Recuerden que fue cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, y precisamente imite esto, que hay que repetir esas palabras, repetirlas a los hijos, hablar con ellos estando en tu casa, por el camino, al acostarse, cuando te levantes. Es responsabilidad de los padres pasar la formación cristiana, los valores cristianos, la ética cristiana. Eso le toca a los padres. ¿Y qué ética cristiana más grande que los mismos 10 mandamientos? ¿Verdad? Que los 10 mandamientos son un resumen de la ética cristiana. Entonces, esto hace que no podemos dar por sentado que los jóvenes cristianos sabrán lo básico de la fe. No, muchas veces tienen serias deficiencias acerca de la fe cristiana. O sea, no podemos dar por hecho que por provenir de hogares cristianos nuestros jóvenes ya tienen formación cristiana. No, eso no pasa en la práctica. Entonces, eso nos va a obligar muchas veces a replantear nuestras estrategias
educativas. Ya no podemos seguir siendo un complemento a la educación familiar. Triste y desgraciadamente tendremos que muchas veces convertirnos en sustituto de la educación familiar. Pero a la vez es importante que nos pongamos a disposición de esos padres para ayudarles a realizar la formación espiritual de sus hijos. Necesitamos ministrar a los padres, tal vez juntos con algunos padres y el pastor principal de la iglesia, como un medio para fortalecer la pastoral juvenil. Hemos de darnos cuenta que fortaleciendo las familias, ayudándolas y proveyendo todo tipo de recursos, capacitación e ideas, estamos fortaleciendo la pastoral juvenil. Okay. Un cuarto punto: inseguridad y confusión sobre la experiencia de la conversión. En nuestras congregaciones hay un número cada vez mayor de personas que son de segunda e incluso tercera generación de evangélicos. Ha habido 2 generaciones de evangélicos que han accedido a información relacionada con la fe y el evangelio. Y muchas veces entienden, o sea, reciben la cultura cristiana como una herencia cultural, no por una experiencia de conversión personal. Obviamente hay ventajas de esa experiencia, ¿verdad?, de haber crecido con una formación cristiana, pero también hay peligros. ¿Qué es lo que pasa? Estos jovencitos desde pequeños conocen la fe, han tenido acceso, han conocido mucha información sobre lo que hace una persona ser cristiana, pero muchos nunca han tenido una experiencia personal de salvación, porque nunca han entendido qué es lo que Dios espera y exige de ellos. Y muchas veces la iglesia aumenta el problema dando por sentado que estos jóvenes son creyentes simplemente porque están en la iglesia. Entonces muchas veces los tratamos como cristianos, les hemos exigido un estilo de vida cristiano que sencillamente no pueden mantener porque sencillamente no son creyentes. Entonces, ante esta crisis de identidad espiritual, los hijos de creyentes reaccionan de 2 formas diferentes. 1. Abandonan la iglesia porque no tuvieron una fe, una relación personal con Dios. O viven una fe nominal, o sea, viven un cristianismo de nombre, es decir, se quedan dentro de la iglesia, pero lo que hacen es nada más comportarse externamente como cristianos, pero con poco compromiso a los ideales radicales del evangelio. Entonces, ese sería un cuarto punto, ¿verdad?, de la realidad en que viven los jóvenes hoy en día. Un quinto punto es la falta de impacto de la palabra de Dios en la vida de los jóvenes. En muchas iglesias la Biblia no es predicada ni presentada de una manera que sea relevante para la vida y las necesidades del joven. La forma de enseñar la Biblia trae como consecuencia que muchos jóvenes vean la Biblia como algo antiguo, obsoleto, alejado de la realidad, que no tiene aplicación al mundo de hoy. Entonces, no le provoca sed de la palabra, más bien muchas veces como lo presenta la palabra en la iglesia hace que los aleje y que piensen que la palabra no tiene aplicación para una vida tan compleja como la que se vive en el tercer milenio. Entonces, este escaso interés por conocer la Biblia y aplicarlo en su vida cotidiana combina con el hecho de que ahora en general los jóvenes no leen. O sea,
o sea, los jóvenes en general hoy en día no leen. O sea, no leen igual que las generaciones anteriores. Entonces, si no leen libros, mucho menos van a leer la Biblia. Entonces, si no leen la Biblia, hay muy poco conocimiento de la verdad revelada. O sea, desconocen las escrituras y el Dios que se revela en ellas. Esto se ha convertido en un problema grave al que debemos dedicar la necesaria atención. Entonces, hay dos problemas, dos peligros que los jóvenes enfrentan por su falta de contacto significativo con la Biblia. Bueno, antes de eso vamos a ir a un versículo, dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, si los jóvenes no leen, no oyen la palabra de Dios, ¿cómo va a crecer esa fe personal en ellos? Entonces, como les decía, hay dos peligros que enfrentan nuestros jóvenes como resultado de su falta de contacto significativo con la Biblia. Número 1. No conocen a Dios. Tienen ideas equivocadas acerca de Él y cómo actúa en la vida de las personas y del mundo. Y el mundo. Y la segunda, carecen de una cosmovisión cristiana de la vida. Su cosmovisión responde más a los valores, prioridades y formas de entender la vida de la sociedad en que viven. El mundo sale ganando en la lucha de cosmovisiones conflictivas, porque el joven no sabe realmente qué piensa Dios. Entonces, como líderes tenemos la responsabilidad, voy a volverlo a decir, como líderes tenemos la responsabilidad de hacer relevante la palabra de Dios a los jóvenes, despertando el deseo de estudiarla, reflexionando en tu propia vida. ¿Qué tan trascendente y verdadera ha sido tu búsqueda de Dios y su búsqueda a través de la Biblia? Hay que tener en mente que la manera en que la Biblia impacta mi vida, en la medida que la Biblia es importante para mí, tarde o temprano va a impactar la vida de otro. Una sexta característica, vamos a la sexta característica: falta de atención a las necesidades de los jóvenes de parte de la iglesia. O sea, vivimos en una época donde hay muchos ataques y presiones a la fe. O sea, es un mundo donde los ataques y presiones a la fe no tiene precedentes. La vida es extremadamente compleja al día de hoy. Es muy difícil de vivir. Probablemente es más duro y representa un desafío más grande, más duro, más difícil en el hoy de lo que costó ayer. O sea, hay muchísimas presiones en la adolescencia. Hay presiones por la complejidad de asuntos en la sexualidad, por ejemplo. O sea, cuando nosotros éramos jóvenes, no teníamos tantos problemas, o sea, no teníamos tantos problemas con el asunto de la sexualidad. Hay que admitir que hoy en día los jóvenes están enfrentando una realidad que nosotros no nos enfrentamos. Quizás generaciones antes, mucho antes, sí se enfrentaron a eso. Pero hoy en día los asuntos de sexualidad están totalmente desbocados. Nosotros no nos enfrentamos a eso. Por ejemplo, eso es sin contar lo que promueven los medios de comunicación, bueno, y un montón de cuestiones éticas que hoy en día, en otras épocas, se veían como malas y ahora se ven como buenas. ¿Por qué? Por el influjo de la posmodernidad. ¿Qué significa esto? Que los jóvenes necesitan
orientación de parte de la iglesia para enfrentar estas cosas. Pero ¿qué encuentran muchas veces en la iglesia? Bueno, como hemos visto, en vez de encontrar buenos modelos, los tratan como creyentes cuando están confusos sobre su fe y les muestran la Biblia como algo alejado de la realidad en sus vidas, en vez de consejos prácticos y personales para ellos. Les exigen asistencia a un culto que en el fondo es adultocéntrico. Como ustedes ven en la imagen que pongo, el tema de hoy, cómo resolver problemas matrimoniales. ¿Y se supone que eso al joven le va a interesar? Hay que admitir que muchas veces nuestros cultos son totalmente adultocéntricos. Se centran más en enseñar a los adultos que en enseñar a toda la población de la iglesia, que incluye niños y jóvenes. Eso sin contar la presión que tienen aquellos que son hijos de creyentes. Entonces, en la práctica lo que pasa es que no se toman en cuenta las necesidades de otras poblaciones de la iglesia. O sea, hay sectores de la familia de la fe que muchas veces no se tienen en cuenta. Quizás la música, y no en todas las iglesias, acostumbra a ser la única concesión que se hace a los más jóvenes de nuestras congregaciones, participar en la música. Entonces, a menudo, la falta de identificar y suplir necesidades es por nuestra propia incapacidad como adultos para entender que la sociedad ha cambiado y ellos han quedado atrapados en un cambio que nosotros no comprendemos y que ellos no saben, como jóvenes, manejar. Es un momento para preguntarse, ¿nuestra iglesia es así? ¿Cuál es la situación de nuestra iglesia? Bueno, un séptimo punto, premisas equivocadas con relación al trabajo con jóvenes. Bueno, muchas veces las iglesias que quieren atender a los jóvenes y a los adolescentes edifican su trabajo sobre premisas equivocadas. Al tener premisas equivocadas, obviamente eso les lleva a conclusiones erróneas. La primera que ya hemos mencionado, la primera premisa, es que damos por sentado que todos los jóvenes que asistan a la iglesia o están relacionados con la iglesia son creyentes, nacidos de nuevo y que tienen una relación personal con Dios. Pero no hay nada más lejos de la realidad. Especialmente si estamos trabajando con un grupo en el que la mayoría de sus integrantes son hijos de creyentes de primera, segunda e incluso tercera generación. Para aclarar, por si no me han entendido esto, ¿qué es lo que pasa? En nuestras iglesias tenemos muchísimos jóvenes que son hijos de cristianos, a veces hasta sus abuelos son cristianos, y a veces hasta sus bisabuelos fueron cristianos. Entonces muchas veces interpretamos como que como vienen de una familia cristiana, entonces estos jóvenes son cristianos. Y no necesariamente. Más bien, uno de los grandes peligros es que estos jóvenes muchas veces aprenden a tener una conducta externa que parece cristiana, pero que en el fondo, internamente, no es cristiana. O sea, su conducta parece un cristiano, pero su corazón no ha sido transformado. Y solo si el corazón es transformado, es lo único que verdaderamente cuenta y vale ante los ojos de Dios. Pueden pensar que el Evangelio no funciona en la vida diaria, ya que se han inmunizado. Muchas veces
ese conocimiento sin práctica les ha producido un efecto de inmunización. ¿Por qué? Porque estos jóvenes conocen la fe, pero no viven la fe. Nuevamente lo digo, estos jóvenes conocen la fe, pero no viven la fe. Y por tanto pueden llegar a pensar que el Evangelio realmente no funciona y no sirve para la vida cotidiana. Entonces, una de las tareas principales de la pastoral juvenil debe ser ayudar a clarificar la experiencia de conversión. O sea, al estar nosotros conscientes de este problema, tenemos que ayudarles a clarificar si realmente son creyentes o no son creyentes. Como decimos en las iglesias en que hemos trabajado, nadie es creyente hasta que demuestre lo contrario. Así tenemos que tratar a los jóvenes. Tratarlos como no cristianos hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, hay que ayudarlos. ¿Qué podemos hacer en la práctica? Por ejemplo, sentarlos y preguntarles: mira, Carlitos, ¿por qué tú eres cristiano? Que sea solas, no con todos, sino a solas. Usted puede hacer esa pregunta con cada uno de los jóvenes. ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Por qué dices que eres cristiano? Y dependiendo de las razones que te das cuenta si es un verdadero creyente o no. Si él te dice cosas como: es que mis papás siempre me han traído a la iglesia, entonces por eso yo soy cristiano, sabe que el asunto anda mal. Pero si te dice algo así como: yo he entregado mi vida a Jesús y por eso soy cristiano, ok, eso es diferente. Entonces tenemos que ayudarles a clarificar su experiencia de conversión. La segunda premisa equivocada es orientar el trabajo juvenil al mantenimiento o entretenimiento en lugar del crecimiento. O sea, muchas veces mantenemos un grupo de jóvenes, una sociedad de jóvenes, una red de jóvenes, dígale como usted le quiera decir, simplemente porque todas las iglesias lo hacen, entonces mantenemos una, o tratamos de que como todas las iglesias tienen, los tratamos de tener entretenidos para que no se nos vayan a otra iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es desgastante y poco productivo. Vean el ejemplo que está en la imagen. Una semana les enseñan una sola semana, ovnis, nueva era, monstruos de la Biblia y mensajes subliminales. Es interesante, ¿verdad? Esos temas. Si realmente tienen un propósito bíblico definido que ayuda a los jóvenes a crecer en Cristo y madurar en Cristo. Si revisamos la lista, hay unos que inmediatamente uno los tacha. ¿Ok? Muchas veces lo que pasa es que caemos en estas dinámicas y se vuelve más bien algo destructivo. Vamos a dejarlo ahí. Ya que los jóvenes se convierten en exigentes consumidores, se vuelven consumidores del entretenimiento y los líderes terminan sumamente desgastados. No, tenemos que orientar el trabajo con los jóvenes hacia la formación, hacia el crecimiento, a que ellos sean maduros en Cristo. A ver, un octavo punto de la realidad en la que viven los jóvenes. Tenemos una herencia negativa de modelos y métodos del pasado. Un modelo o método surge en un contexto, en un momento histórico, para responder a una necesidad particular, una necesidad concreta, pero con el paso del tiempo
puede volverse obsoleto, pero muchas veces, tristemente, las iglesias locales continúan llevando a cabo la misma cosa en el ministerio juvenil como se venía haciendo desde hace varias décadas, hace varios años, hace varias décadas, utilizando los mismos modelos y métodos, perjudicando el ministerio actual, muchas veces sencillamente por tradición. Vean la imagen, dice el jovencito, en los años 1920. No hay nada especial durante las vacaciones para los jóvenes de la iglesia. En la siguiente diapositiva vamos a seguir. De hecho, sigamos explicando el dibujo y luego regresamos al texto. Entonces ustedes ven, ¿verdad?, que había un campamento y esas son las actividades del campamento. Entonces decidieron incluir la lectura del anuario como parte del programa en 1921. Dejemos ahí, es un paréntesis y seguimos. Entonces, muchas iglesias continúan haciendo lo mismo en la pastoral juvenil, utilizando los mismos métodos y modelos del pasado. Pero lo que servía para dar respuesta a los jóvenes del ayer no necesariamente es válido para los jóvenes de hoy. Un método o modelo nace para satisfacer una función, pero con el tiempo la forma y la función tienden a mimetizarse, volviéndolo inviolable. O sea, muchas veces se hizo algo, tenía una función en ese momento que era lógica, pero luego nada más lo dejamos ahí. Como se hizo antes, lo seguimos haciendo. Entonces, un ataque a la forma se ve como un ataque a la función. Vean nuevamente el ejemplo de la imagen, ¿verdad? Pusieron que a las 10 de la mañana era la lectura del anuario, ¿verdad? Como parte del campamento de 1921. Entonces, debemos preguntarnos si la forma en que hacemos las cosas en la pastoral juvenil se ha vuelto tan inviolable que ya no nos cuestionamos si cumple eficazmente con la función que ha sido asignada. Por ejemplo, en la imagen dice: ¿por qué en este campamento no intentamos tener un estudio activo en lugar de lectura del anuario? Y responde el pastor: no, ya es una tradición de este campamento y así seguirá, muchachito. Entonces lo mantenemos solamente porque es una tradición, y como es una tradición es inviolable, es inamovible. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Hay cosas que simplemente repetimos y que hay que entender si realmente tienen sentido, si son bíblicas, o si simplemente lo estamos manteniendo porque siempre lo hemos hecho. Hay cosas que yo muchas veces en los grupos de hoy, los grupos de jóvenes, redes de jóvenes, se han repetido a través de los años. Hay dos en particular que yo le puedo poner como ejemplo que yo creo que deben cambiar en muchas iglesias. Una es que muchas iglesias hacen cultos de jóvenes, que es prácticamente una imitación al culto de adultos para reunir a los jóvenes en su sociedad de jóvenes. Yo creo que más que un culto de jóvenes se tiene que tener una reunión de jóvenes, no algo que imite el culto de adultos. Sí que pueda compartir algunas cosas en común, como oraciones, porque no cantos, aunque no es absolutamente necesario. ¿Para qué? Para ir desarrollando los dones. Pero realmente las iglesias de hoy necesitan más que un culto de jóvenes, una reunión de jóvenes, donde ellos puedan socializar y compartir para atender las necesidades particulares que tienen. Por otra parte, otro gran tema es que en muchas iglesias todavía se sigue eligiendo una directiva de jóvenes, en vez de nombrar a los jóvenes por dones, que es lo bíblico. Pero como toda la vida han tenido presidente, secretario, tesorero, siguen haciendo lo mismo, cuando eso tal vez
fue importante en cierta época, pero tal vez hoy no tiene la misma validez. Y esos son un par de ejemplos que yo he visto en la práctica. No son del curso Raíces en particular, esos sí son muy particulares míos, pero se los comparto. Que al menos yo he visto estas dos cosas que me parece que son parte de la herencia negativa de modelos y métodos del pasado. Eso para dar un aporte más personal de parte mía. Bueno, siguiendo con una novena característica de la situación en la que viven los jóvenes. Ausencia de desafíos a los jóvenes para su crecimiento. Hay congregaciones donde los jóvenes no reciben responsabilidades significativas. O sea, sencillamente no se les considera suficientemente maduros para delegarles responsabilidad. Desafortunadamente, nadie crece a menos que se le permita desarrollar responsabilidad. En otras palabras, ¿cómo van a madurar entonces? No, hay que permitirles desarrollar responsabilidad, aunque puedan fallar, porque solo así se aprende, solo así se madura. Entonces, el crecimiento exige asumir responsabilidades. Tienen que ser responsabilidades significativas, tienen que ser importantes y tienen que ser retadores, o sea, tienen que ser auténticos retos para el joven. Para que un joven pueda crecer, ha de tener acceso a esas responsabilidades que son consideradas por él mismo y por el resto de la congregación como importantes y significativas. Algo que le exija dar lo mejor de sí mismo y le lleve a una dependencia de Dios. Por supuesto, hay que comenzar con responsabilidades sencillas. Pero no solo darle responsabilidades sencillas, sino que tiene que ser un proceso. Tenemos que supervisarlos para que se vayan desarrollando sus dones. Tenemos que apoyarlos para que puedan crecer en sus dones y puedan desempeñarse bien en esas tareas que les resulten significativas, importantes y retadoras para sí mismos. Muchas veces el fracaso del joven en llevar a cabo cierta responsabilidad delegada no es consecuencia de su responsabilidad, sino de que no lo supervisamos y lo asesoramos bien. Aquí les comparto una imagen de cómo debe ser cuando delegamos, cuando enseñamos a un joven a hacer una tarea. Lo primero, yo le muestro, yo lo hago. El segundo, yo lo hago y tú observas. Tercer punto, tú lo haces, yo observo. Por último, te puedo dejar solo haciéndolo. Ok, un último punto, ausencia de personas preparadas para el trabajo con jóvenes. Ok. Durante mucho tiempo, la disponibilidad y la buena voluntad ha sido, si no la única, al menos la principal exigencia para trabajar con los jóvenes. O sea, muchas veces pedimos personas que estén disponibles, que estén dispuestos a hacerlo, que tengan buena voluntad, pero todos sabemos que ni la buena voluntad ni la disponibilidad implica necesariamente la capacidad para llevar a cabo la tarea. Muchas veces también se elige cargos por un periodo de tiempo, pero en general, aunque la esencia de ese método es bueno, ya que pretende que el mayor número posible de personas ejerzan responsabilidades y de esta forma desarrollar sus dones y talentos, en la práctica, con demasiada frecuencia, no funciona bien.
Elección democrática no siempre significa capacidad. El hecho de que la mayoría de los jóvenes de un grupo depositen en una persona una responsabilidad no implica ni de lejos que sea una persona capaz de desempeñarla. Un último problema es las personas que solo buscan depender del Espíritu Santo. O sea, muchas veces se ha espiritualizado el problema con la idea equivocada del Espíritu Santo nos guiará en la tarea, ignorando la planificación, la preparación, la capacitación para el ministerio. Si a eso sumamos la falta de recursos, un buen modelo de pastoral juvenil, una buena filosofía de ministerio, e inclusive materiales adecuados para los jóvenes, todo esto hace que no sea fácil trabajar con jóvenes. Y a pesar de todas esas carencias, a muchos líderes se les hace responsable de que los jóvenes de la comunidad salgan adelante espiritualmente. Más bien en nuestras iglesias deberíamos destinar el ministerio a la infancia y la juventud a las personas más capacitadas, los que tienen más dones. ¿Por qué tenemos que dedicar a las personas que tienen más dones? Porque los niños y los jóvenes necesitan lo mejor. Si los damos lo mejor, ellos se dan cuenta de la actitud que tiene la iglesia hacia ellos. Si ponemos personas equivocadas, pueden causar daños irreparables en las vidas de jóvenes y adolescentes. Entonces, sí, la pastoral juvenil no es algo sencillo, no es algo fácil. Tenemos que tener a las personas más capacitadas. Y con esto llegamos al final de esta primera lección. Ahí en la diapositiva pueden ver los créditos de quiénes fueron los que escribieron originalmente esta lección, quién la adaptó. Yo hice la presentación, bueno, y estoy grabándolo. Y hubo personas que colaboraron con las imágenes y con otras cosas. Y con eso terminamos la primera lección del curso Raíces Pastoral Juvenil, que se llamaba ¿Cómo son los jóvenes con los que trabajamos? Bueno, del curso Raíces Pastoral Juvenil. Dios los bendiga.